Hoy vamos a explorar el lado más oscuro y aterrador de lo sobrenatural, con 7 historias de terror con fantasmas. Prepárese para historias escalofriantes, apariciones misteriosas y sucesos que le harán pensárselo 2 veces antes de apagar las luces. Así que acomódese, respire hondo y acompáñeme en este viaje lleno de suspense. Y antes de que aparezca algún fantasma, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana. Así no te perderás ningún contenido terrorífico como este. Empezamos. Primero, el fantasma del teatro. En Londres, en el corazón del West End, había un viejo teatro llamado The Majestic, famoso por sus oscuras historias y su trágico pasado. Durante décadas, el teatro fue escenario de grandes producciones, pero también de misteriosos sucesos que atemorizaban por igual a actores y espectadores. Entre las leyendas más conocidas figura la del tiránico director Jonathan Blackwood, que dirigió el teatro en los años 20. Era conocido por su crueldad con los actores, a los que exigía una perfección absoluta. Tras una noche de estreno desastrosa, Jonathan fue encontrado muerto entre bastidores. Algunos decían que se había quitado la vida, mientras que otros creían que había sido asesinado por un actor enfadado. Desde entonces, persisten los rumores de su presencia en el teatro. Décadas más tarde, un actor fracasado llamado Edward volvió al Majestic. En los años 90 había protagonizado una obra que acabó en desastre, arruinando su carrera. Ahora, con su vida en ruinas y en busca de redención, Edward decidió volver a visitar el lugar donde todo salió mal. Creía que enfrentarse al pasado podría ayudarle a seguir adelante. Cuando llegó al teatro aquella noche, el lugar estaba desierto. El edificio llevaba años cerrado por falta de público y una creciente reputación de estar embrujado. La fachada estaba desgastada y las ventanas rotas parecían ojos vacíos que miraban a Edward mientras éste empujaba la pesada puerta para entrar. El interior era aún más sombrío de lo que recordaba. Las sillas estaban cubiertas de polvo, las cortinas del escenario estaban rasgadas y el aire olía a moho mezclado con algo metálico. A pesar de ello, Edward sintió una extraña familiaridad mientras caminaba por el pasillo central hacia el escenario. Mientras exploraba el teatro vacío, oyó algo que le hizo acelerar el corazón, el sonido lejano de los aplausos procedentes del auditorio. Se detiene y mira a su alrededor, pero no ve a nadie. Pensando que eran imaginaciones suyas, siguió caminando entre bastidores. Allí encontró algo inquietante, un viejo espejo cubierto con una sábana blanca. Cuando retiró la tela para ver el cristal manchado por la intemperie, no solo vio su reflejo, sino también el de otra persona detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente, pero no había nadie. «Has vuelto», dijo una voz profunda y fría detrás de él. Edward se quedó inmóvil antes de girarse lentamente. En el centro del escenario había una figura alta e imponente vestida con ropa formal de los años 20. Era Jonathan Blackwood, o al menos algo que se le parecía. «Nunca deberías haberte ido», continuó Jonathan mientras caminaba lentamente hacia Edward. «El escenario exige lealtad, lealtad eterna». Antes de que Edward pudiera replicar o salir corriendo, las luces del teatro empezaron a parpadear violentamente. El sonido de las voces resonaba en las paredes. Risas, gritos y susurros indistintos llenaban el aire como si hubiera un público invisible. De repente empezaron a surgir figuras de entre las sombras. Actores vestidos con trajes antiguos aparecieron en el escenario y en los asientos del auditorio. Sus rostros estaban pálidos y vacíos. Sus ojos brillaban con una luz fantasmal. «Bienvenido al reparto», dijo Jonathan
con una sonrisa cruel. Edward intentó correr hacia la salida, pero se encontró con que las puertas estaban cerradas. Desesperado, volvió al escenario con la esperanza de encontrar otra salida entre bastidores. Sin embargo, cuanto más intentaba escapar, más parecía estar atrapado en un laberinto interminable de pasillos oscuros. Finalmente se encontró de nuevo en el centro del escenario, bajo los focos. Jonathan le esperaba junto con los demás fantasmas. «Ya nos has fallado antes», dijo Jonathan mientras los otros fantasmas rodeaban lentamente a Edward. «Pero ahora tendrás otra oportunidad, para siempre». Los espíritus empezaron a recitar frases de viejas obras de teatro mientras empujaban a Edward hacia el centro del escenario. Intentó resistirse, pero sintió como si algo le drenara la energía, como si le arrastraran hacia aquel mundo oscuro. A la mañana siguiente, cuando los funcionarios municipales llegaron al teatro para inspeccionar el edificio abandonado, solo encontraron silencio absoluto. Sin embargo, algunos juraron haber oído risas apagadas y aplausos procedentes del auditorio vacío. Y dicen que, a día de hoy, si uno pasa por delante del Majestic por la noche y mira a través de las ventanas rotas, puede ver a un hombre en el centro del escenario, atrapado en una eterna representación bajo la atenta mirada de Jonathan Blackwood y su fantasmagórico reparto. 2. La casa de los susurros. Cuando Emily recibió la noticia de que había heredado una casa de un pariente lejano, se sorprendió. Apenas conocía a su tía abuela Margaret, pero la idea de poseer una propiedad le pareció una oportunidad única. La casa estaba en una zona rural de Escocia, rodeada de verdes colinas y aislada del resto del mundo. Aunque era un poco desalentador vivir sola en un lugar tan remoto, Emily lo vio como una oportunidad de escapar del caos de la ciudad y empezar una nueva vida. Cuando llegó por primera vez a la propiedad, le impresionó la sombría belleza de la casa. Era un imponente edificio victoriano, con altas ventanas y torrecillas que parecían tocar el cielo gris. Sin embargo, había algo en el aire que parecía pesado, como si el lugar albergara un secreto enterrado desde hacía mucho tiempo. La casa estaba en buen estado, pero las paredes parecían susurrar viejas historias que Emily aún desconocía. La primera noche, mientras deshacía las maletas, Emily oyó algo extraño. Era un sonido bajo e indistinto, como si alguien susurrara en el piso de abajo. Pensó que era el viento que entraba por los huecos de las viejas ventanas. Lo ignoró y se fue a dormir. Pero los susurros continuaron durante las noches siguientes, comenzando siempre hacia medianoche y cesando al amanecer. Decidida a descubrir el origen del sonido, Emily empezó a explorar la casa durante el día. Encontró fotos antiguas de Margaret y de otros miembros de la familia a los que nunca había visto. En una de las fotos más antiguas, vio a un grupo de personas posando delante de la casa. Todos parecían serios, casi tristes, excepto una mujer en el centro que tenía una sonrisa enigmática. En el reverso de la foto estaba escrito: Familia Blackwood, 1892. A medida que pasaban los días, los susurros se hacían más claros. No eran solo sonidos indistintos, eran palabras fragmentadas: cuidado, ya viene, no te fíes. Emily empezó a sentir escalofríos cada vez que los oía, pero algo en su interior le decía que los susurros no eran amenazadores. Sonaban desesperados, como si trataran de advertirle de algo. Una noche, mientras leía en el salón a la luz de las velas, la electricidad fallaba a menudo. Emily oyó pasos procedentes del pasillo. Cuando se levantó para investigar,
Vio una sombra pasar rápidamente junto a la puerta. Su corazón se aceleró al seguir la sombra hasta el sótano de la casa, un lugar que aún no había explorado. El sótano era frío y húmedo, con paredes de piedra cubiertas de musgo. En el rincón más alejado, encontró una puerta cerrada con cadenas oxidadas. Junto a ella había una llave colgada de un gancho en la pared. Con manos temblorosas, Emily desbloqueó las cadenas y abrió la puerta. Dentro había una pequeña habitación vacía, con las paredes cubiertas de marcas de arañazos y extraños símbolos dibujados en el suelo. En el centro de la habitación había una vieja silla de cara a la pared. Cuando Emily se acercó para echar un vistazo más de cerca, sintió que un viento helado pasaba junto a ella y oyó claramente los susurros. «Sal de aquí, antes de que sea demasiado tarde». Asustada, salió corriendo del sótano y volvió a cerrar la puerta. Pero esa noche los susurros se convirtieron en gritos, múltiples voces que resonaban por toda la casa como si docenas de personas intentaran hablar al mismo tiempo. Al día siguiente, Emily decidió buscar respuestas en el pueblo más cercano. Allí conoció a un anciano llamado Arthur, que parecía conocer bien la historia de la casa. «Deberías haber vendido esa propiedad», dijo con severidad cuando ella mencionó dónde vivía. «Esa casa está maldita». Arthur le explicó que Margaret Blackwood era conocida en el pueblo como una mujer recluida y excéntrica que rara vez salía de casa. Pero el verdadero misterio tenía que ver con su madre, Evelyn Blackwood, la mujer sonriente de la vieja foto que Emily había encontrado. «Evelyn estaba obsesionada con el ocultismo», dijo Arthur en voz baja. «Realizaba rituales en esa casa, rituales para invocar algo que nunca debería haber sido invocado». Emily preguntó por la habitación del sótano y Arthur palideció al escuchar su descripción. «Allí fue donde ocurrió todo», dijo. «Evelyn intentó traer algo a este mundo, pero no pudo terminar el ritual antes de morir». De vuelta en la casa esa noche, Emily se sintió más asustada que nunca. Los susurros iban ahora acompañados de golpes en las paredes y sombras que se movían por los pasillos. Sabía que tenía que hacer algo antes de perder completamente la cordura. Decidida a enfrentarse a lo que estuviera ocurriendo, regresó al sótano con velas y sal para formar un círculo protector, algo sobre lo que había leído en libros de protección espiritual. Cuando volvió a entrar en la habitación, sintió que el aire se volvía pesado como el plomo. En el centro del círculo ritual marcado en el suelo apareció una figura femenina translúcida, Evelyn Blackwood. «Tienes que terminar el ritual», dijo Evelyn con voz fría, pero tranquila, «o ella vendrá a por ti». Emily se dio cuenta entonces de que los susurros procedían de las almas atrapadas en la casa, víctimas de los rituales fallidos de Evelyn, que intentaban advertirle de algo mucho peor, una entidad oscura que seguía ligada al lugar. Con instrucciones del espíritu de Evelyn, Emily completó el ritual utilizando los símbolos del suelo y recitando palabras antiguas escritas en las paredes de la habitación. Cuando terminó, se produjo un silencio absoluto, seguido de un grito ensordecedor procedente de las profundidades de la tierra bajo sus pies. A la mañana siguiente, todo volvió a la calma, pero Emily sabía que nunca estaría realmente sola en aquella casa. Y hasta el día de hoy, cuando el viento sopla fuerte a través de las colinas alrededor de la finca Blackwood, se dice que se oyen susurros de auxilio procedentes de las oscuras ventanas de la casa susurrante. Tercero, el niño en el espejo. En la tranquila ciudad de Whitby, en la campiña inglesa, la familia Harper acababa de mudarse a una casa victoriana que parecía sacada directamente de un cuento de hadas. La casa, con su fachada de ladrillo rojo y sus altas ventanas, era espaciosa y perfecta para empezar una nueva vida lejos del caos de la gran ciudad.
Sarah y Michael Harper estaban entusiasmados con la idea de criar a su hija de 8 años, Lily, en aquel entorno tranquilo. Pero lo que parecía un nuevo comienzo perfecto pronto se convirtió en una pesadilla. Todo empezó sutilmente. Lily estaba jugando en su habitación cuando Sarah notó algo extraño. El espejo antiguo que colgaba de la pared la reflejaba de una forma diferente. Era como si el reflejo se retrasara ligeramente, separándose un segundo. Sarah pensó que era solo su imaginación o quizá un defecto del cristal envejecido, pero la sensación la inquietaba. Durante los días siguientes, Sarah empezó a notar otros detalles inquietantes. Cuando Lily se peinaba delante del espejo, el reflejo parecía mirar directamente a Sarah, aunque la chica estuviera distraída. A veces, el reflejo sonreía, pero Lily no sonreía. Una noche, mientras acostaba a Lily, Sarah le preguntó casualmente por el espejo. ¿Te gusta, cariño? Parece bastante viejo. Lily dudó antes de contestar. Me gusta, pero a veces Rose no me deja jugar con él. ¿Rose?, preguntó Sarah, sintiendo que un escalofrío le recorría la espina dorsal. Mi amiga del espejo, respondió Lily con buen humor. Vive ahí dentro. Sarah intentó reírse de la respuesta, convenciéndose de que no era más que la fértil imaginación de una niña. Pero había algo en la forma en que Lily lo decía, tan tranquila y seria, que la inquietaba. A la mañana siguiente, Sarah decidió contarle a Michael sus preocupaciones. Él se rió y le dijo que estaba exagerando. No es más que un viejo espejo, dijo mientras tomaba café en la cocina. Y Lily tiene una imaginación increíble, no hay nada de qué preocuparse. Pero esa misma tarde, Michael fue quien se dio cuenta de algo extraño. Al pasar por la habitación de Lily para comprobar que dormía, la vio sentada en la cama mirándose al espejo. Cuando entró en la habitación y la llamó, Lily se dio la vuelta lentamente, pero su reflejo permaneció inmóvil unos segundos más antes de moverse. Michael se quedó paralizado un momento antes de apagar las luces y salir corriendo de la habitación. A la mañana siguiente, admitió ante Sarah que tal vez había algo raro. Decididos a averiguar más cosas sobre el espejo, los dos empezaron a investigar sobre la casa y sus antiguos habitantes. Fue entonces cuando descubrieron algo inquietante. Décadas atrás, una niña llamada Rose vivió en esa misma casa con su familia. Murió trágicamente a los 8 años tras caerse por la escalera principal mientras jugaba sola. Intrigados y asustados, los Harper decidieron sacar el espejo de la habitación de Lily y guardarlo en el desván. Pero esto solo empeoró las cosas. Esa noche Lily se despertó gritando en mitad de la noche. Cuando Sarah entró corriendo para calmarla, la encontró temblando en la cama. «¡Está loca!», gritó Lily entre lágrimas. «¡La has sacado de aquí! ¡Quiere volver!». Sarah intentó consolar a su hija mientras Michael subía al desván para comprobar el espejo. Cuando subió, lo encontró contra la pared. Pero algo parecía ir mal con el reflejo en el cristal agrietado. Incluso con el espejo de espaldas a él, Michael vio claramente un par de ojos brillantes mirándole. Desesperados por encontrar respuestas, los Harper pidieron ayuda a una historiadora local llamada Margaret Evans, que conocía bien las leyendas de la región. Cuando mencionaron a Rose y el espejo antiguo, Margaret se alteró visiblemente. «Hay historias sobre esa casa», dijo en voz baja. «Dicen que Rose nunca abandonó este mundo por completo, que su alma quedó atrapada en ese espejo». Margaret explicó que Rose no era solo una presencia pasiva. Quería volver al mundo de los vivos y necesitaba intercambiar su lugar con alguien para que eso sucediera. «Si no hacéis algo», advirtió Margaret, «intentará llevarse a Lily». Esa noche, los Harper decidieron enfrentarse directamente al espíritu.
Volvieron a colocar el espejo en la habitación de Lily y formaron un círculo protector a su alrededor con sal gema, algo que Margaret había recomendado como medida temporal contra los espíritus malignos. Mientras esperaban nerviosos en la habitación contigua a la de Lily, oyeron susurros procedentes del piso de arriba, seguidos de risas infantiles distorsionadas. Cuando subieron corriendo a ver a Lily, la encontraron profundamente dormida, pero su reflejo en el espejo estaba despierto, mirándoles directamente con una fría sonrisa. Michael cogió un martillo e intentó romper el espejo mientras Sarah sacaba a Lily de la habitación. Pero antes de que pudiera dar el primer golpe, oyó una voz infantil que salía del cristal. «Si me destruyes, ella se viene conmigo». Michael se quedó helado al ver la cara de Rose emerger lentamente del reflejo junto al rostro dormido de Lily. Con lágrimas en los ojos y sin otra opción aparente, los Harper decidieron seguir las últimas instrucciones dejadas por Margaret. Realizar un ritual para liberar a Rose del espejo sin permitirle ocupar el lugar de Lily. El ritual se llevó a cabo aquella misma noche bajo una gran tensión. Mientras recitaban las palabras que Margaret les había indicado frente al espejo rodeado de velas encendidas, oyeron gritos agudos que salían del cristal, gritos que parecían ser tanto de rabia como de dolor. Cuando terminaron el ritual, el espejo se resquebrajó por completo antes de estallar en pedazos, dejando solo un silencio absoluto en la habitación. A la mañana siguiente, todo parecía haber vuelto a la normalidad, excepto por el hecho de que Lily ya no recordaba a Rose ni al espejo. Los Harper vendieron la casa poco después y nunca volvieron a hablar de los sucesos de aquella terrorífica semana. Pero dicen que cualquiera que encuentre los fragmentos de aquel espejo roto aún puede ver los ojos brillantes de Rose observando pacientemente, esperando otra oportunidad para volver al mundo de los vivos. Cuarta habitación, 313. En las afueras de Budapest, Hungría, había un decadente hotel llamado Gran Orfeo. Construido a principios del siglo XX, el hotel había sido una vez un hito de lujo y elegancia, pero ahora estaba en ruinas, sobreviviendo solo con huéspedes ocasionales y turistas desprevenidos. A pesar de su aspecto desgastado, el Gran Orpheus era famoso por algo más oscuro: la habitación 313. El personal y los huéspedes evitaban mencionar la habitación. Llevaba años cerrada con llave y por los pasillos del hotel circulaban historias terroríficas. Se decía que cualquiera que pasara la noche allí no volvía a salir igual, o peor aún, no salía nunca. Algunos decían oír gritos ahogados procedentes de la habitación en noches silenciosas. Otros veían sombras que se movían bajo la puerta cerrada. La leyenda más conocida se refería a una mujer llamada Ilona Kovacs, una huésped que se había alojado en la habitación 313 en la década de 1930 y fue hallada muerta de forma horrible. Desde entonces se creía que su espíritu rondaba el lugar. Mateusz, un joven recepcionista escéptico que llevaba pocos meses trabajando en el hotel, no se creía las historias. Para él, no eran más que supersticiones exageradas para atraer a los curiosos. Decidido a demostrar que la habitación 313 no tenía nada de sobrenatural, Matthew decidió pasar una noche allí solo. Era una noche fría y lluviosa cuando Matthew recogió la oxidada llave de la habitación 313. El gerente del hotel, un anciano llamado Laszlo, intentó disuadirle. «No sabes lo que haces», dijo Laszlo con expresión seria. «Ilona no quiere a nadie en esa habitación». Matthew rió nerviosamente y replicó: «Es solo una habitación vieja, no hay fantasmas». Con la llave en la mano y una antorcha para alumbrarse por los pasillos poco iluminados, Mateusz subió al tercer piso. El pasillo parecía más frío que el resto del hotel, y el silencio era casi ensordecedor.
Cuando llegó a la puerta de la habitación 313, dudó un momento antes de abrir la cerradura. El interior de la habitación estaba tan deteriorado como el resto del hotel. Muebles cubiertos de polvo, papel pintado desconchado y una vieja cama con sábanas amarillentas por el paso del tiempo. Sin embargo, había algo extraño en el aire, una sensación opresiva que parecía pesar sobre sus hombros. Matthew encendió la luz principal y puso su mochila sobre la cama. Había traído un cuaderno para anotar cualquier cosa inusual y su teléfono móvil para grabar vídeos como prueba de que no pasaría nada. «A ver si aparecen estos fantasmas», se dijo en voz alta. A las primeras horas de la noche, todo parecía tranquilo. Matthew exploró la habitación en busca de algo fuera de lo normal, pero no encontró más que polvo y muebles viejos. Empezó a relajarse e incluso se reía con las historias que contaban los demás empleados. Hacia medianoche, sin embargo, las cosas empezaron a cambiar. Mientras escribía en su cuaderno sentado en el sillón junto a la ventana, oyó un débil sonido procedente del cuarto de baño, como si alguien estuviera arañando la puerta desde dentro. Matthew se quedó inmóvil un momento antes de levantarse a investigar. Cuando abrió lentamente la puerta, encontró el cuarto de baño vacío, pero el espejo estaba empañado, como si alguien acabara de ducharse. En el cristal empañado había huellas dactilares dibujando palabras incompletas. Antes de que pudiera entender lo que estaba viendo, oyó otro sonido, esta vez procedente directamente de la cama que tenía detrás. Cuando se dio la vuelta, vio algo que hizo que se le parara el corazón. Las marcas de polvo de las sábanas estaban revueltas, como si alguien acabara de sentarse allí. Matthew intentó mantener la calma mientras cogía su linterna y empezaba a grabar con el móvil. «Si hay alguien aquí», dijo con voz temblorosa, «que se deje ver». La respuesta llegó de inmediato. Las luces parpadearon violentamente antes de apagarse por completo. La única fuente de luz ahora era su linterna parpadeante. Fue entonces cuando lo oyó. Pasos lentos en el suelo que crujían detrás de él, pero cuando apuntó con la linterna en la dirección del sonido, no había nadie. De repente, una risa baja y femenina resonó en la habitación, fría y llena de malicia. Matthew sintió un escalofrío mientras miraba frenéticamente a su alrededor. «¿Ilona?», gritó sin pensar. La puerta del armario que había junto a la cama se abrió con tanta fuerza que golpeó contra la pared. Dentro del armario vacío había algo escrito en la madera: «No deberías estar aquí». Matthew intentó salir corriendo de la habitación, pero se encontró con que la puerta estaba cerrada por dentro, incluso sin llave en la cerradura. Atrapado y aterrorizado, empezó a hurgar frenéticamente en sus notas sobre Ilona Kovacs en busca de respuestas. Entre los papeles que otros empleados curiosos habían dejado en el cuaderno a lo largo de los años y que él había recopilado, encontró menciones al motivo de su muerte. Ilona había sido asesinada por su celoso amante mientras se alojaba en la habitación 313. Se decía que había suplicado que la dejaran morir. Se dice que suplicó ayuda durante horas antes de ser estrangulada. Pero nadie acudió en su ayuda porque sus gritos fueron ignorados por el personal de la época. Su espíritu ha permanecido atrapado allí desde entonces, lleno de rabia contra cualquiera que se atreviera a entrar en la habitación donde murió. Las manifestaciones se hicieron más violentas a medida que avanzaban las horas. Los muebles empezaron a moverse por sí solos. Los objetos caían de las estanterías. Los susurros llenaban el aire como un coro fantasmal. Finalmente, Ilona apareció ante él. Una figura translúcida con los ojos vacíos y las manos extendidas como garras dispuestas a atacarle. Avanzaba lentamente mientras Matthew retrocedía hasta quedar atrapado contra la pared.
Desesperado por sobrevivir, Matthew gritó: «Lo siento mucho, no lo sabía». Por un breve instante, Ilona se detuvo, pero luego susurró: «Tú también me abandonaste». Con estas últimas palabras resonando en su mente, Matthews perdió el conocimiento mientras una fuerza invisible le apretaba el cuello. A la mañana siguiente, Laszlo encontró el cuerpo inconsciente de Matthews frente a la puerta de la habitación 313, con marcas rojas alrededor del cuello como si lo hubieran estrangulado. Sobrevivió, pero nunca volvió a hablar de aquella noche. La habitación fue precintada de nuevo por el gerente, pero dicen que aún se oyen risitas femeninas procedentes del interior en las noches más tranquilas, y los que se atreven a mirar por el ojo de la cerradura juran que ven ojos que les observan, esperando a su próxima víctima. La muñeca de la niña perdida. La muñeca de la niña perdida. En el tranquilo pueblo de Windermere, situado en la campiña inglesa, la familia Carter acababa de mudarse a una vieja casa con un gran patio rodeado de árboles. La casa, construida a finales del siglo XIX, tenía un encanto rústico que hacía las delicias de los padres, Sarah y Michael, mientras que su hija de 7 años, Lily, estaba entusiasmada con el espacio de juego al aire libre. La mudanza parecía el perfecto nuevo comienzo para la familia. Poco después de la mudanza, Lily empezó a explorar el patio con entusiasmo. Una tarde soleada, mientras cavaba cerca de un viejo árbol con su pequeño cubo y su pala de juguete, encontró algo enterrado en la tierra blanda. Era una vieja muñeca con un vestido de encaje desteñido y el pelo rubio enmarañado. A pesar de su aspecto desgastado, los ojos azules de cristal de la muñeca parecían increíblemente vivos. «Mira lo que he encontrado, mamá», dijo Lily con una sonrisa radiante, sosteniendo la muñeca en sus brazos. A Sarah le pareció un objeto curioso y un poco inquietante por su estado envejecido, pero no quería decepcionar a su hija. «Qué bonito, cariño. Solo ten cuidado de no ensuciarte demasiado las manos». Lily se puso inmediatamente a jugar con la muñeca, bautizándola con el nombre de Rose. Sin embargo, a partir de ese día empezaron a ocurrir cosas extrañas en la casa. La primera noche después de encontrar la muñeca, Sarah se despertó en mitad de la noche al oír unas risas suaves procedentes de la habitación de Lily. Pensando que su hija estaba despierta jugando sola, entró a comprobarlo. Al abrir la puerta, encontró a Lily sentada en la cama con Rose en brazos, mirando fijamente a la pared. «Lily, ¿qué haces levantada?», preguntó Sarah. «Estoy hablando con Rose», contestó Lily tranquilamente sin apartar la vista de la pared. Sarah sintió un inexplicable escalofrío al oír esto. «Cariño, es hora de irse a la cama. Rose puede esperar hasta mañana». Lily dudó antes de dejar la muñeca a su lado y acostarse de nuevo. Pero cuando Sarah salió de la habitación, tuvo la extraña sensación de que los ojos de la muñeca seguían sus movimientos. En los días siguientes, el comportamiento de Lily empezó a cambiar. Se volvió más reservada y se pasaba horas hablando sola en su habitación o en el patio, siempre con Rose en brazos. Cuando Sarah o Michael le preguntaban con quién hablaba, Lily respondía: «Con Rose, y a veces con Emily». «¿Quién es Emily?», preguntó Michael una vez. «Es la que me dio a Rose», respondió Lily con naturalidad. «Ella vive aquí». Preocupada por los cambios en el comportamiento de su hija y los informes sobre Emily, Sarah decidió investigar el pasado de la casa. Visitó la biblioteca local y encontró registros antiguos sobre los antiguos residentes de la finca. Fue entonces cuando descubrió algo inquietante. En la década de 1920, una familia llamada Harrington había vivido en la casa. Su hija menor, Emily Harrington, desapareció misteriosamente a los 8 años, mientras jugaba en el jardín trasero.
A pesar de las numerosas búsquedas realizadas en el pueblo y sus alrededores, Emily nunca fue encontrada. Sarah sintió un escalofrío al atar cabos. ¿Podría esa muñeca haber pertenecido a la niña desaparecida? Y si era así, ¿por qué actuaba Lily como si estuviera en contacto directo con ella? Aquella noche, mientras Michael trabajaba hasta tarde en el despacho de casa y Sarah intentaba dormir, empezaron a resonar en la casa ruidos extraños. Pasos ligeros en el pasillo y susurros indistintos procedentes de la habitación de Lily. Cuando Sarah fue de nuevo a ver cómo estaba su hija, encontró algo aún más inquietante: dibujos esparcidos por el suelo del dormitorio que mostraban figuras humanas sombrías rodeadas de altos árboles, claras representaciones del patio trasero. «Lily, ¿quién ha dibujado eso?», preguntó Sarah con voz temblorosa. «Lo he dibujado yo», respondió Lily sin emoción. «Rose me enseñó cómo». Sarah empezó a sentir verdadero temor por la seguridad de su hija. Aquella noche intentó sacar a Rose de su habitación mientras Lily dormía profundamente. Pero en cuanto tocó la muñeca para quitársela, sintió que algo frío como el hielo le recorría la mano y oyó una risita infantil que resonó en la habitación vacía. Al día siguiente, Michael acabó dándose cuenta de que algo iba mal cuando encontró todas las puertas de la planta baja abiertas al amanecer, a pesar de que las había cerrado con llave antes de acostarse. También oyó pasos procedentes del piso de arriba mientras tomaba café solo en la cocina. Pero sabía que Sarah y Lily seguían durmiendo. Desesperados por obtener respuestas, los Carter se pusieron en contacto con un historiador local llamado Arthur Blake para averiguar más cosas sobre Emily Harrington y su relación con la muñeca. Arthur confirmó que Emily había sido vista a menudo jugando con una muñeca similar antes de desaparecer misteriosamente. «Hay rumores», dijo Arthur en voz baja mientras miraba seriamente a Sarah y Michael, «de que Emily nunca abandonó esta finca y que su alma puede estar atrapada en ese objeto». Decididos a proteger a su hija y poner fin a las manifestaciones paranormales de la casa, Sarah y Michael decidieron deshacerse de la muñeca esa misma noche. Se lo explicaron todo a Lily, aunque ésta lloró desconsoladamente cuando se enteró de que se iban a llevar a Rose. «No podéis hacer esto», gritó Lily entre lágrimas. «Emily se enfadará mucho». Haciendo caso omiso de las protestas de su hija, Michael llevó a Rose al patio donde había encontrado originalmente la muñeca y empezó a cavar un profundo agujero para volver a enterrarla. Pero en cuanto metió a Rose en el agujero y empezó a cubrirla con tierra, algo ocurrió. El viento aumentó de repente. Los árboles de alrededor empezaron a mecerse violentamente y una figura fantasmal apareció en la tenue luz de la luna. Una niña pálida vestida con ropas viejas y sosteniendo otra versión idéntica de Rose en sus brazos. «Por favor, no me la arrebates», dijo Emily en un gélido susurro antes de desaparecer con el viento. A la mañana siguiente, cuando los Carter se despertaron aliviados de haberse librado por fin de la muñeca maldita, encontraron a Rose sentada de nuevo en la cama de Lily como si nunca se hubiera ido. Y desde entonces, todas las noches van acompañadas de risas infantiles que resuenan por los pasillos vacíos de la casa, risas que no pertenecen a la pequeña Lily, sino a la niña perdida llamada Emily Harrington. 6. El faro silencioso. La isla de Blackmoor, situada frente a la costa de Irlanda, era un lugar aislado rodeado de leyendas. Pequeña y rocosa, la isla albergaba un faro que había sido clausurado hacía décadas tras una misteriosa tragedia. Se rumoreaba que el último farero, un hombre llamado Thomas Grady, había muerto durante una violenta tormenta en la década de 1930. Nunca se encontró su cuerpo,
pero los pescadores de la zona afirmaron haberlo visto deambulando por la isla en las noches de niebla, como si siguiera cumpliendo con su deber. A pesar de los rumores, la isla atrajo a turistas curiosos y aventureros, deseosos de explorar el faro abandonado y sus oscuras historias. Henry y Claire eran una pareja de turistas estadounidenses en busca de experiencias únicas durante su viaje a Irlanda. Cuando oyeron hablar de la isla de Blackmoor en un pub local, quedaron intrigados. El camarero les advirtió que no fueran, mencionando las leyendas sobre el faro y el espíritu del farero. Pero a Henry, fotógrafo aficionado en busca de imágenes impresionantes, y a Claire, fascinada por los lugares históricos, la advertencia les sonó más bien a invitación. Alquilaron una pequeña embarcación y partieron hacia la isla en una tarde nublada. El mar estaba agitado y la niebla parecía moverse como algo vivo, envolviendo la isla a medida que se acercaban. Cuando por fin desembarcaron en las resbaladizas rocas de la costa, sintieron una atmósfera opresiva que parecía pesar sobre sus hombros. El faro se erguía en el centro de la isla como un centinela solitario, con su estructura desgastada por el tiempo y las tormentas. Explorar la isla fue al principio emocionante. Encontraron restos de antiguas cabañas de pescadores y senderos cubiertos de densa vegetación. Henry hacía fotos mientras Claire tomaba notas de lo que veía. Pero a medida que avanzaba el día, el tiempo empezó a cambiar rápidamente. Oscuras nubes cubrían el cielo y el viento arreciaba. Decidieron buscar refugio en el faro hasta que pasara la tormenta. El interior del faro era aún más oscuro de lo que esperaban. Las paredes estaban cubiertas de musgo y manchas de agua salada. El aire olía a óxido y moho. Subieron con cuidado los peldaños de la escalera de caracol hasta llegar a la sala principal, donde estaba la linterna, ahora rota y silenciosa. Henry empezó a hacer fotos mientras Claire exploraba los alrededores. Fue entonces cuando lo oyeron por primera vez. Pasos pesados, resonando en los escalones que había debajo de ellos. Henry llamó a Claire, pero ella estaba a su lado y no había nadie más. Los pasos continuaron subiendo lentamente hasta detenerse justo debajo de la habitación en la que se encontraban. La pareja permaneció inmóvil, con el corazón acelerado. De repente, una voz grave resonó en el faro. «No deberíais estar aquí». Asustados, bajaron corriendo las escaleras para intentar salir del faro, pero se encontraron con la puerta cerrada por dentro, algo imposible, ya que no estaba cerrada cuando entraron. La tormenta en el exterior rugía con toda su fuerza. Los relámpagos iluminaban brevemente la habitación, mientras los truenos hacían vibrar las paredes. Mientras buscaban desesperadamente otra salida, Henry encontró un viejo diario sobre una mesa cubierta de polvo. Pertenecía al mismísimo Thomas Grady, el último farero de la isla. Las páginas estaban manchadas por la humedad, pero aún eran legibles. El diario describía los últimos días de Thomas antes de su muerte. Hablaba de algo que había aparecido en la isla durante una tormenta anterior, algo que creía que había venido del mar. «No es humano», decía una de las últimas anotaciones del diario. «Veo sus ojos brillar en la oscuridad. Oigo su voz llamándome desde las profundidades del mar». Mientras Henry leía en voz alta a Claire, volvieron a oír pasos, esta vez más cercanos y acompañados del sonido de arrastre de algo metálico que era arrastrado por el suelo. Se escondieron detrás de una mesa cuando la figura apareció en la puerta. Era Thomas Grady, o lo que quedaba de él. Su forma era translúcida y distorsionada. Sus ojos brillaban con una luz fantasmal, mientras sostenía un viejo farol en una mano y arrastraba cadenas oxidadas en la otra. «Tienes que irte», dijo con una voz profunda y resonante, antes de que se despierte. Claire preguntó temblorosa, ¿Quién es?»
Thomas señaló al mar a través de las ventanas rotas del faro. «Está ahí fuera, esperando». Antes de que pudieran hacer más preguntas, oyeron algo procedente de la orilla. Un profundo sonido gutural que parecía provenir de las profundidades del océano. Las olas chocaron violentamente contra las rocas cuando algo enorme emergió parcialmente fuera del agua. Tentáculos negros se retorcían bajo los rayos. Ojos brillantes destellaban entre las olas. Thomas volvió a dirigirse a ellos. «Estoy aquí para protegeros de él, pero lo habéis llamado mi atención». Henry y Claire se dieron cuenta demasiado tarde de que habían despertado algo antiguo y maligno al poner un pie en la isla, algo por lo que Thomas había sacrificado su vida para mantenerlo atrapado allí. Desesperados por escapar, siguieron las instrucciones del espíritu del farero para abrir la puerta utilizando una llave oculta bajo el suelo de la sala principal. Mientras corrían en medio de la tormenta hacia el barco amarrado a la orilla, podían sentir la presencia de aquella cosa en el mar que les seguía. Cada ola parecía más grande que la anterior. Cuando por fin llegaron a la barca y empezaron a remar frenéticamente para alejarse de la isla, solo miraron atrás una vez. Vieron a Thomas Grady de pie en lo alto del faro con la linterna encendida, como si les estuviera observando a ellos y a la cosa en el mar. Nunca contaron a nadie con exactitud lo que ocurrió aquella noche en Blackmoor, pero Henry quemó todas las fotos tomadas en la isla en cuanto llegaron a tierra firme. Y dicen que a día de hoy los pescadores evitan pasar cerca de esa costa, porque a veces pueden ver luces intermitentes en el faro abandonado, aunque saben que lleva décadas vacío. 7. El tren de medianoche. Era una fría noche en Viena, Austria, cuando Elías, un hombre de mediana edad agotado tras un largo día de trabajo, entró a toda prisa en la estación de tren. El reloj marcaba casi medianoche y tenía que coger el último tren para volver a casa. El andén estaba desierto, salvo por el lejano sonido del viento que soplaba en los túneles. Las luces parpadeaban de vez en cuando, proyectando sombras inquietantes en las paredes de piedra. El tren llegó puntualmente a las 23:59. Era un modelo antiguo, con vagones de madera y ventanas borrosas, como si procediera de una época muy anterior a la suya. A Elías le pareció extraño. No recordaba haber visto nunca un tren así, pero el cansancio le hizo ignorar la incómoda sensación. Cuando las puertas se abrieron con un silbido metálico, entró en el vagón más cercano. El interior del vagón era tan anticuado como el exterior. Asientos tapizados en terciopelo rojo descolorido, lámparas de cristal que se balanceaban ligeramente con el movimiento del tren y un peculiar olor a moho mezclado con algo metálico. Elías miró a su alrededor y se dio cuenta de que el vagón estaba casi vacío, a excepción de unos pocos pasajeros sentados en silencio. Estaban inmóviles, con la cara vuelta hacia adelante, como si estuvieran en trance. Elías eligió un asiento cerca de la ventanilla y se acomodó. El tren comenzó a moverse lentamente, ganando velocidad a medida que atravesaba los oscuros túneles. Intentó relajarse, pero había algo en el ambiente que no le gustaba. El silencio era absoluto, no se oía el ruido habitual de las ruedas sobre los raíles o del motor en marcha. Solo el sonido amortiguado de su propia respiración llenaba el espacio. Volvió a mirar a los demás pasajeros y se dio cuenta de algo inquietante. Ninguno de ellos parecía respirar. Un hombre sentado en la esquina opuesta del vagón tenía la piel pálida y los ojos fijos en un punto lejano. Una mujer, más adelante, sostenía una maleta en el regazo con dedos delgados y demasiado rígidos para ser naturales. Elías sintió que un escalofrío le recorría la espalda cuando se dio cuenta de que los pasajeros no parpadeaban, ni siquiera se movían. Intentando sacudirse el creciente malestar, miró por la ventanilla.
pero fuera no había más que oscuridad total, sin luz de las estaciones ni del paisaje. Era como si el tren viajara a través de un vacío infinito. «Disculpe», dijo Elías en voz baja al hombre sentado más cerca de él. «¿Va este tren a la estación central?» El hombre giró lentamente la cabeza hacia él, pero no contestó. Sus ojos eran profundos y vacíos, como si no hubiera vida en ellos. Elías retrocedió instintivamente y se dio cuenta de que algo iba muy mal. Se levantó apresuradamente y comenzó a caminar por el pasillo hacia el siguiente vagón, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera explicarle lo que estaba ocurriendo. Pero al cruzarse con los demás pasajeros, sintió que sus miradas se fijaban en él, aunque sus cuerpos permanecían inmóviles. Cuando abrió la puerta que comunicaba los vagones, se encontró con otro pasillo idéntico al anterior. Asientos desgastados, lámparas oscilantes y más pasajeros inertes con expresiones vacías. Sin embargo, parecían aún más deteriorados. Sus ropas estaban desgarradas y cubiertas de polvo. Sus pieles tenían tonos grisáceos como los cadáveres viejos. Elías empezó a sentir pánico. Recorrió los siguientes vagones, pero cada uno era igual al anterior. Los pasajeros no muertos permanecían sentados en absoluto silencio mientras el tren avanzaba en una oscuridad infinita. Finalmente llegó al último vagón y encontró algo diferente. Una figura encapuchada sentada sola al fondo del vagón. La figura parecía estar esperándole. «No deberías estar aquí», dijo la figura con una voz grave y ronca que parecía resonar en la mente de Elías. «¿Quién eres? ¿Qué ocurre?», preguntó Elías con voz temblorosa. La figura levantó lentamente la cabeza, mostrando un rostro pálido con ojos que brillaban como carbones encendidos. «Este es el tren de medianoche», dijo con calma. «Transporta a aquellos cuyas almas están perdidas a su destino final». Elías retrocedió cuando las palabras resonaron en su mente. «Pero yo no estoy muerto, solo me he equivocado de tren». La figura inclinó ligeramente la cabeza como evaluándole. «Puede que aún no estés muerto, pero ya estás perdido». Antes de que Elías pudiera replicar, las luces de los vagones empezaron a parpadear violentamente, proyectando sombras distorsionadas en las paredes. Los pasajeros inertes empezaron a moverse lentamente. Sus cuerpos rígidos crujían al levantarse de sus asientos y volverse hacia él. Corrió desesperado hacia la puerta trasera del vagón, intentando abrirla mientras los pasajeros avanzaban lentamente hacia él con movimientos torpes y mecánicos. «No puedes escapar», dijo la figura encapuchada detrás de él. «Una vez a bordo del tren de medianoche, tu destino ya está sellado». Elías consiguió finalmente abrir la puerta trasera y solo vio oscuridad más allá. Ni vías ni paisaje visibles, solo un abismo sin fin bajo el tren en marcha. Sin otra opción, saltó. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba tumbado en las vías de la estación en la que había subido. El reloj marcaba las 12:01 de la noche. Solo habían pasado 2 minutos desde que subió al tren. Confuso y aterrorizado, se levantó rápidamente y miró a su alrededor. El andén estaba tan desierto como antes, pero a lo lejos oyó el sonido lejano de un silbato que resonaba en los oscuros túneles. Desde aquella noche, Elías no había vuelto a coger un tren a altas horas de la noche, pero a veces se despertaba en mitad de la noche con la sensación de que le observaban, como si aún estuviera en aquel maldito vagón. Y siempre que oía el sonido de un silbato a lo lejos, sabía que el tren de medianoche seguía ahí fuera, esperando a su próxima alma perdida. Y esas fueron las 7 historias de terror con fantasmas. ¿Cuál te pareció la más espeluznante? ¿Alguna te puso la piel de gallina o te hizo mirar por encima del hombro? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber qué te han parecido. Y si te ha gustado el vídeo,
por favor, dale a me gusta, porque realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva para traerte más historias terroríficas. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte ahora y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video, o tal vez en algún lugar embrujado por ahí. Hasta pronto.